Por siempre su misericordia. Su fidelidad es eterna. La mía no lo es. Hemos estado hablando de santidad. Usted tiene un bosquejo ante sus manos. Es un bosquejo bien ambicioso. Sonia me dice, no lo prepares muy largo. Pues ella sabe que es mi costumbre. Cuando los estudiantes en la universidad veían los bosquejos, decía, profesor, ¿usted cree que vamos a cubrir todo eso hoy? Yo le decía, no, porque yo lo que voy a cubrir es una parte. Ustedes cubren la otra. Lo mismo esta noche, mi hermano. Está el bosquejo ahí, está en la cita bíblica. Yo sé que ustedes son estudiosos de la palabra del Señor, ¿verdad? Si no cubrimos todo lo que está ahí, pues definitivamente me pueden hacer todas las preguntas después cuando ustedes quieran. ¿Ahí? Así es que la disciplina es una de las funciones más difíciles de aplicar en la iglesia. Hay muchas razones para ello, los vamos a ir descubriendo en la medida en que progrese la discusión del tema. Toda organización en nuestra sociedad tiene que funcionar con unas normas. Romanos 13, el 1 en adelante, dice que todas las autoridades han sido puestas, ¿por quién? Por el Señor. Y son unas funciones. Hay unas funciones bien establecidas en Romanos 13. Ahora, yo quiero que veamos lo siguiente rapidito. Si usted fuera a hablar de la disciplina, ¿qué objeto podríamos nosotros utilizar para tener un concepto bastante claro de lo que es la disciplina? Mire, vamos a pensar en la estufa de Zoraida. Zoraida cocina aquí en la iglesia en una estufa, y María también, eléctrica. Si usted ve una hornilla, usted entra allí, y la hornilla está al rojo vivo, ¿qué mensaje le está transmitiendo a usted esa hornilla? Está caliente, ¿verdad que sí? Por lo tanto, ¿verdad que esa hornilla le está dando una advertencia? Y le está diciendo, si me toca, te quemo. ¿Ok? ¿Y qué ocurre si usted dice, déjame probar porque está roja? Y la toca. ¿Cuándo se quema? En el momento, ¿verdad? Usted puso el dedo, usted puso la mano, ¿y qué hizo la hornilla? Pues se quemó. Inmediata. ¿Y qué ocurre si usted dice, déjame poner la otra mano, porque es que a lo mejor yo tengo una estática en la derecha, déjame poner la izquierda? Se quema nuevamente, ¿verdad que sí? Esa hornilla tiene una característica bien interesante, y es que es consistente. Y no es culpa de la hornilla. ¿Y qué ocurre si viene otra persona y pone la mano? Se quema también, ¿verdad? Pues aquí tenemos una situación bien importante, es que la disciplina no es porque sea la persona X, Y o Z. Es impersonal. La disciplina es impersonal. A todo el que viole esa norma establecida, se le aplica. No importa su estrata social, no importa quién sea, a todos se le aplica. Estas 4 características la aplicamos en el mundo de los negocios. Toda persona que viole una norma desde el punto de vista de derecho laboral, el patrono tiene que darle una advertencia primero, porque si la persona no sabe que existe una norma, ¿cómo la va a cumplir? Y si no hay norma, no hay ley, no hay violación, y no puede haber sanción. ¿Ok? Así que toda persona tiene que ser advertida. Y una vez esa persona es advertida,
esa persona sabe que cada vez que viole la norma, inmediatamente se le va a aplicar ¿qué? Una sanción. ¿Ok? ¿Y qué ocurre si esa persona nuevamente viola otra norma? Hay un sistema en la empresa que se llama disciplina progresiva. Por cada violación va a recibir una sanción y el patrono establece cuántas veces, bien, va a permitir la conducta de esa persona. Y usted se va a dar cuenta que cada sanción, cada vez que la viole, si son 3 veces, no puede seguir siendo de la misma manera. Usted lo llama, habla con esa persona la primera vez. La segunda vez usted viene y le escribe un warning, una cartita, un avisito, ¿verdad? Y la tercera vez usted le dice, pues lo siento mucho, usted lo abraza, lo besa y lo despide. ¿Bien? O le da un tiempo de descanso. Tiempo de descanso entre comillas. Sin paga. Por lo tanto, las disciplinas que establece ese patrono tienen que ser consistentes para que funcione. Y tiene que ser aplicada a todo el mundo por igual, para que en derecho laboral no encuentren que el patrono, bien, tiene preferencias y discrimina en contra de X personas. ¿Qué es lo que persigue la disciplina entonces? Establecer un orden. ¿Bien? Porque donde no hay orden, lo que hay es caos. Y donde hay caos, mi hermano, no se puede ser productivo ni se puede ser eficiente. Eso es en una empresa. Vamos a la iglesia. La iglesia no está exenta de esto. Tal vez es bastante difícil, ¿verdad?, aplicar la disciplina. ¿Por qué? Porque a diferencia de un patrono que lo que está buscando es eficiencia y productividad y consistencia en todo lo que se haga en esa empresa, la iglesia está buscando ver carácter en el hermano. Ok. Le pregunto ahora, ¿qué tiene que ver eso con santidad? Para atarlo con la clase. Bien, que el pastor Gil ha estado desarrollando. ¿Qué tiene que ver con santidad eso? Santidad. 1 Corintios dice, Pablo dice, que nosotros somos santos. ¿Por qué? Porque ¿qué significa santidad? ¿Cuál es la definición? Fuimos separados. Y tenemos que ser, fuimos apartados para el Señor. ¿Y cómo debe ser nuestra conducta? Intachable, irreprochable, como un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque si Dios es santo, nosotros tenemos que reflejar como iglesia esa santidad que Dios ha puesto en nosotros, porque para eso hemos sido llamados y esa es nuestra misión. Así es que observen que la disciplina no es contraria al carácter de nuestro Dios. Dios es un Dios de orden. ¿Bien? Y nosotros le servimos al Señor, o debemos servirle al Señor, no de la manera en que nosotros queremos servirle, sino de la manera que está escrito ¿dónde? En su palabra. ¿Bien? Ahora, ¿por qué en la iglesia algunos resienten la disciplina? Algunos se molestan con ser disciplinados. Muchas razones. Aquí hemos hablado en muchas ocasiones que los seres humanos sentimos que somos independientes. Y nuestra sociedad nos enseña a que las cosas personales, ¿dónde se resuelven? En la casa. ¿Ve? Y entonces cuando estamos en conflicto, muchas veces nosotros vamos a una consejería con el pastor y el pastor nos escucha con amor, ¿verdad? Nos lleva a la palabra del Señor, da un consejo sabio de la palabra
Pero ¿qué pasa si en esa consejería los pastores encontramos que esa persona está en pecado? ¿A qué nos llama la palabra del Señor? Te estoy dando la consejería porque te amo, pero me has confesado que tú estás en pecado y hay una disciplina de parte del Señor que se establece en su palabra. ¿Por qué? Porque dice Hebreo, y lo vamos a ver ahora, que el Señor nos ama, ¿verdad que sí? Y precisamente por eso aplica la disciplina, porque Él nos ama. Ahora, el no disciplinar a ese hermano que me acaba de confesar que tiene pecado, si no lo disciplino, ¿lo estoy amando? No. Empezamos bien. ¿Ok? Vamos al Hebreo. ¿Tienen algunos de los versículos ahí? Hebreos capítulo 12. 12. Del 5, y yo lo voy a extender hasta el versículo 11. ¿Quién me lee esos versículos bien rapidito? Para ver si podemos ir, por lo menos cubrimos la cuarta parte de lo que tengo ahí. Mi hermana María, me hace el favor. Que habéis olvidado la exhortación, que como a hijo se os dirige diciendo, hijo mío, no menospreciáis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando hayas aprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y ajusta todo el que recibe por él. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijo, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para los que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que no la disciplina presente para que sea causa de dolor, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Amén. Observen el versículo 10. Para que podamos ver la relación que existe entre la disciplina y el tema de la santidad. Dice ahí, aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, refiriéndose a los padres terrenales, como a ellos les parecía. Pero ¿a quién se refiere? Al Señor. Pero para lo que nos es provechoso. La disciplina viene para provecho nuestro, ¿verdad? Para que participemos ¿de qué? De su santidad. En otras palabras, como Él es santo, también desea que sus hijos sean santos, porque para eso hemos sido separados, para el Señor, ¿ok? Ahora, ¿por qué la disciplina es necesaria? Lo primero que hemos visto en estos versículos es que la disciplina es una expresión de amor de Dios hacia sus hijos. Es una expresión de amor de Dios hacia sus hijos. ¿Cuál es la diferencia entre disciplina bíblicamente y castigo? ¿Cuál es la diferencia? ¿A quién Dios disciplina? Dice ahí, Hebreo. Al que ama. Y al que es hijo. Al convertido. Cuando nosotros hablamos, ¿verdad?, del convertido, nosotros decimos, el Señor lo que hace es que disciplina al convertido. Y esto es bien importante para lo que viene ya mismo. ¿Y a quién castiga? Dice la Biblia que el Señor castiga ¿a quién? Al necio. ¿Ok? O sea, es castigo. Disciplina en ambos con amor. Sí. Lo que pasa es que aquí disciplina con amor
pero con otro atributo de Dios y con otra cualidad de Dios. Es que está disciplinando con ira. Pero ¿por qué no nos disciplina a nosotros con ira? Eso el pastor Gil lo ha discutido en santidad. ¿Por qué no nos disciplina con ira? ¿Qué pasó con esa ira? Dentro de su ira grande misericordia. ¿Pero qué pasó con esa ira? ¿Quién tomó toda esa ira? Cristo en la cruz del Calvario. ¿Sí? El cristiano es disciplinado y es para provecho siempre. En ambos el Señor disciplina con amor. Lo único que aquí se disciplina con ira, porque esa es la justicia de un Dios que santo. ¿Lo van siguiendo, mi hermano? En duda me preguntan. No, definitivamente no. Así es que en ambas, castigo o disciplina, hay amor. ¿Estamos claros? Ok, ahí estamos bien. Así que es una expresión de amor del Señor hacia sus hijos. Si es una expresión de amor de parte de Dios hacia sus hijos, ¿hay falta de amor? No. Si le estoy diciendo que es una expresión de amor de Dios hacia sus hijos, como dice Hebreo ahí, no hay falta de amor. Ahora, cuando usted tenía que disciplinar a sus hijos como padre o madre, ¿usted lo amaba? Sí. Y cuando le fallaba y hacía todo lo contrario a lo que usted le decía, ¿lo dejaba de amar? Lo seguía amando. Pero ¿por qué no le pasaba por alto la falta? Porque lo seguía amando. ¿Bien? Y usted sabe que definitivamente hay que disciplinar a los hijos para que vayan formando un carácter apropiado, un carácter que los convierta en ciudadanos respetables, ¿verdad? Que lo convierta en una persona productiva y eficiente en una sociedad que ame al prójimo, aunque los cristianos los disciplinamos de esa manera, enseñamos de esa manera, queremos formar a nuestros hijos de esa manera. Pero el que no es cristiano también quiere que sus hijos sean productivos si es un buen padre. El que no es cristiano. ¿Estamos claros? Así que realmente cuando nosotros vemos la disciplina, tenemos que entender que en todo momento esa disciplina hay esto envuelto. Esto los psicólogos, mi hermano, es el símbolo de psicología. Los psicólogos están retando eso. ¿Estamos claros? Y entonces estamos escuchando ya que en la cultura moderna se dice, no, si tu padre te disciplina es porque no te ama. No, todo lo contrario. Hay una gran diferencia entre disciplina y maltrato. ¿Estamos claros? Ya estamos hablando de otra cosa. ¿Ok? Así que la segunda es que su aplicación no es falta de amor. No debe ser un motivo en una iglesia cuando un pastor disciplina. No debe ser un motivo de división. No debe ser un motivo, ¿verdad?, de rumores, chismes innecesarios. De hecho, rumores y chismes nunca son necesarios, ¿verdad? Pero por lo tanto, quiero que entiendan que la necesidad de la disciplina, cuando se aplica, puede traer en algún momento determinado malestar. María lo leyó en Hebreo. Exacto. ¿Qué dice el versículo 11? En verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿Ven? Ok. La tercera, para que la noten. La iglesia que pasa por alto el pecado no ama al hermano. La iglesia que pasa por alto el pecado no ama al hermano. Proverbios está lleno de eso. ¿Ven? Y la última, la disciplina dentro de la iglesia es necesaria para tener, primero, comunión con Dios. No puede haber comunión con Dios si estamos en pecado.
¿Alguien me puede decir por qué? ¿Por qué no podemos tener comunión con Dios cuando estamos en pecado y ese pecado es reiterado, es consistente, es persistente? ¿Por qué no puede haber comunión con Dios? Estamos dando la espalda, estamos haciendo todo lo contrario a lo que es parte de la disciplina. Ajá, muy bien. La comunicación. Se corta la comunicación porque está en desobediencia. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Se corta. ¿Estamos claros? ¿El Espíritu Santo deja de estar ahí? Nunca. Usted hijo, recuerde, usted hijo. Pero la comunión con Dios se interrumpe momentáneamente. ¿Estamos claros? Y el mismo Espíritu Santo nos redarguye y nos lleva al pedir perdón, ¿verdad? Y a humillarnos delante de la presencia del Señor. ¿Ok? Así es que la disciplina en una iglesia nos ayuda a mantener la comunión con Dios, ¿verdad? Del Dios que no quiere que nosotros nos alejemos. ¿Ok? Y por último, añada otra más ahí. La disciplina nos ayuda a formar el carácter santo que debe tener todo discípulo. La disciplina nos ayuda, ¿verdad?, a fomentar o a formar el carácter santo del discípulo. Le he puesto ahí una definición de lo que es la disciplina cristiana. Ok, Sonia, déjeme esa parte ahí. ¿Qué es la disciplina cristiana? Es la disciplina de la iglesia, proceso de corregir el comportamiento pecaminoso entre los miembros de una iglesia local, con el propósito de proteger a la iglesia, restaurar al pecador para que camine correctamente con Dios y renovar el compañerismo entre los hermanos. Mire los elementos de esa definición. La disciplina definitivamente busca proteger a la iglesia, restaurar al hermano, proteger a la iglesia y, bien importante, renovar el compañerismo entre los hermanos. Renovar el compromiso, ¿verdad?, cristiano entre los hermanos. Vamos a ir ahora a Mateo capítulo 18 y vamos a ver cómo se da realmente ese proceso en la palabra del Señor, y las iglesias debemos ser imitadores de ese proceso. De hecho, les tengo que decir que este proceso está establecido en la constitución de nuestra iglesia y que toda persona que desee ser miembro de nuestra iglesia se pasa por una consejería, y una de las cosas que el pastor Gil y yo le damos mucha importancia es precisamente al proceso de la disciplina. ¿Ok? Mateo capítulo 18, vamos a leer del 15 al 20. ¿Quién me lee esos versículos? Hermano Pablo. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conte toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Podríamos hablar muchísimo de esos versículos. De hecho, hay 2 versículos ahí que son 2 textos que las personas citan fuera de contexto, ¿verdad? Pero vamos a ver si en ese proceso también le puedo ir aclarando esto. Sí. Observen lo siguiente, en esos versículos, ¿qué nosotros vemos ahí? Ahí rapidito nosotros vamos a ver 2 tipos de disciplina. Pastor, ese es el perfecto orden para buscar la corrección. Eso es así. Miren lo siguiente. Tenemos primero lo que conocemos como una disciplina preventiva.
Una disciplina preventiva. En la iglesia lo llamamos también la disciplina formativa. ¿Recuerdan la estufa caliente, verdad? ¿Cuál es la primera característica? Advertencia. ¿Qué busca la disciplina preventiva o la disciplina formativa? Precisamente, ¿okay?, darle toda la orientación a ese nuevo creyente con respecto, ¿verdad?, a lo que es la santidad de Dios, el orden en la iglesia y lo que debemos hacer nosotros como iglesia. Escuche bien. Mateo, nosotros encontramos en el Sermón del Monte que el Señor le dice a los que lo estaban escuchando, especialmente estaba dirigido hacia los discípulos, le dice, la iglesia es ¿qué? Luz. ¿Así es? Sermón del Monte. La iglesia es luz y sal. Luz y sal. ¿Y qué pasa cuando nosotros como iglesia no nos comportamos como verdaderos discípulos de Cristo? ¿Podemos alumbrar? ¿Podemos ser sal? ¿Qué dice Jesucristo en el Sermón del Monte? El Sermón del Monte, si la iglesia pierde su sabor, ¿para qué entonces? O si la sal, pero es una metáfora de la iglesia, si la iglesia pierde su sabor, de nada vale como mineral. Para lo único que sirve es para ser hollada por los hombres, pisoteada. Eso quiere decir. ¿Qué quiere decir entonces? Que cuando una iglesia ni es luz y no es sal tampoco, ¿qué hace el mundo? ¿Cómo nos ve el mundo? Diga la palabra. Como unos hipócritas. Por lo tanto, yo puedo tener mucho conocimiento cristiano. Yo puedo conocer la Biblia de Génesis y Apocalipsis. Yo puedo leer todos los libros que pueda leer de doctrina cristiana y de lo que debe ser un cristiano. Pero si no vivo y mi testimonio no refleja lo que debe ser un verdadero discípulo de Cristo, he perdido mi tiempo. Y entonces, para el mundo, la iglesia es una organización como otra cualquiera, es un club social como otro cualquiera. ¿Ok? Así es que lo que quiero que entiendan y que vamos a explicar ahora es que en la disciplina formativa o preventiva lo que nosotros buscamos es también desarrollar discípulos de Cristo. Discípulos que vivan la palabra, que vivan conforme a la palabra. No meramente conocimiento, sino vivencia, testimonio. ¿Ok? Los pastores tenemos que dedicarle muchas horas a esta parte de la disciplina, a formar buenos discípulos. Eso es lo que Pablo le dice a Timoteo en Primera de Timoteo. Predica que la sana doctrina y predícala con corrección. Ok, hasta aquí, ¿alguna pregunta? Por lo tanto, si yo tengo un discípulo que yo he estado invirtiendo tiempo enseñándole lo que dice la palabra del Señor con respecto a lo que debe ser un verdadero discípulo, un verdadero hijo de Dios, ¿qué yo espero? ¿Cómo yo espero que actúe esa persona? De acuerdo a la enseñanza que le estamos dando. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la disciplina preventiva lo que busca es formar ese carácter que decíamos hace un momentito en ese discípulo. ¿Quiere decir eso que usted va a dejar de pecar? No. Lo que quiere decir es que usted no se puede deleitar
en el pecado, no puede ser su estilo de vida. ¿Me van siguiendo? ¿Y qué pasa cuando ese discípulo no cumple con eso? Pues entonces lo acaba de leer ahí. Viene entonces la disciplina correctiva. Esos son los pasos que vamos a discutir ahora y que acabamos de leer, ¿verdad? En Mateo capítulo 18. ¿Ok? ¿Qué es la disciplina correctiva? Es el proceso, como dice 1 Timoteo 3:16 y 3:17, o sea, es el proceso mediante el cual yo voy a exhortar, ¿ok? Se va a redarguir, en otras palabras, se va a corregir a ese hermano. Disciplina correctiva. ¿Está respaldado eso por la palabra del Señor? Perdón, 2 Timoteo 3:16 y 17. ¿Está respaldado eso por la palabra? Sí. ¿Estamos claros? Ok. Ahora, ¿cómo se da? ¿Cómo dice Mateo que se debe dar ese proceso? Esto es bien importante, las fases de ese proceso. Y aquí es donde muchas veces no tenemos esa delicadeza. Si tu hermano peca, ¿contra quién? Contra ti. Observen que esto es algo personal. Si mi hermano peca contra mí, ¿qué yo debo de hacer? Ahí lo dice. Ah, ok. Ok, pero observen que entre los dos hermanos. ¿Y cómo debe ser ese proceso? Eso es privado. Entre ese hermano y yo. Yo digo, hermano, mire, en el amor de Cristo, yo me siento ofendido. Las palabras para comenzar hay que medirlas. Y todo cristiano es tardo. ¿Tardo para qué? Para hablar. También tardo para hablar. ¿Y presto para qué? Para oír. Mi hermano, mire, yo me siento ofendido. ¿Por qué? Por esta razón. Y usted, con amor, con respeto, con gracia, nunca se olvide de eso, con amor, con respeto y con gracia, usted llamó a ese hermano y usted trata de resolver la situación con ese hermano. Por lo tanto, observen que lo primero que tiene que haber es un encuentro privado entre esos dos hermanos. Ahora, escuche bien, hay veces en que la ofensa es bien delicada y como hermano que pertenezco a una iglesia y tengo un pastor, pues ¿qué yo debo de hacer? Pastor, mire, esto fue lo que me ocurrió, sepa que yo voy a llamar al hermano, ¿verdad? Y voy a tratar de resolver esta situación de forma privada con ese hermano. Así que entiéndanle bien, si ese pecado es, ¿verdad?, es bien delicado, pues cuente con el pastor. Pero no piense que va a ir a donde el pastor y le va a decir, pastor, mire, Jorge me ofendió. Y que el pastor va a venir y va a llamar a Jorge y le va a llamar la atención a Jorge, porque el pastor entonces estaríamos violando lo que dice Mateo ahí. Yo tengo que soltar al hermano. Decirle, mi hermano, recuerden que todavía estamos en la disciplina formativa. Mi hermano, Mateo capítulo 18, vamos allí. El primer paso, ¿cuál es? Usted se siente ofendido, llame al hermano. Con amor, con gracia, con humildad, ¿ok? Porque muchas veces le montamos la lengua en bolines y antes de llamar a la persona que me ofendió, pues yo entonces empiezo a... Y ya entonces ese proceso no es privado. ¿Estamos claros, mi hermano? Ok. Lo segundo que vemos ahí en ese pasaje. ¿Qué pasa si el hermano no te escucha? O simplemente
no quiere reunirse contigo, o simplemente vuelve y te ofende. ¿Qué usted hace? ¿Qué dice? ¿Cuál es el próximo paso? Ah, ¿qué voy a hacer yo? Entonces voy a buscar testigos. Mire, mi hermano, y la palabra es bien clara. 2 o 3, y no se cuenta entre ellos. ¿Estamos claros? No es uno y el pana mío. No. 2 o 3 testigos. ¿Qué características deben tener esos testigos? Debe ser imparcial y a favor de uno y de otro. Usted tiene que darle el permiso a esos testigos para que canten la verdad, que sean objetivos. Si después de tú escuchar al otro hermano y después de escucharme a mí, ¿verdad? Tú entiendes que yo no tengo la razón, tú me lo vas a decir. ¿Estamos claros? Y cuando alguien lo llame a usted de testigo, esa es la norma que usted tiene que establecer, porque bíblicamente es así. Usted tiene que decirle a ese hermano, mira, yo voy a ir contigo, vamos a escuchar al hermano. Recuerda que él es mi hermano también. Por lo tanto, si yo entiendo que tú no tienes la razón, yo te voy a decir que tú no tienes la razón. 2 o 3 testigos. ¿Sigue siendo privado? Sí, sigue siendo privado. Observen. ¿Quiénes saben la situación? La persona que supuestamente lo ofendió, usted y esos 2 o 3 testigos. Sigue siendo privado. ¿Ok? Pero ¿qué otra cosa dice? ¿Qué pasa si tampoco se resuelve con esos 2 o 3 testigos? Se tiene que irlo a la iglesia, pero antes de llevarlo directamente a la iglesia, ¿qué usted va a hacer? ¿Quién es el líder de la iglesia? Usted viene y se lo dice al pastor, ¿ok? Porque el pastor lo va a hacer de una forma oficial en una asamblea. Usted dice, no, pero ahí dice que yo vaya a la iglesia. ¿Eso es lo que dice ahí? Pablo, léeme bien ese versículo. Vamos a ver si eso es lo que dice. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Ajá. Y si no viene a la iglesia, denle por gentil y pública. Ajá, pero ¿quién es el que tiene esa autoridad? El pastor. Pero usted dice, no, pero ahí dice, dilo a la iglesia. Y entonces usted va a decir, no, pero soy yo el que se lo voy a decir a la iglesia. Entonces usted cree que el pastor le va a dar la autorización para que usted se pare frente a la iglesia y usted diga todo lo que está pasando. Ahí vamos. Usted tiene que ir al pastor y sepa entonces que cuando ya el pastor lo escuchó usted, es porque también el pastor, ¿a quién llamó? A la otra persona, y también llamó a estos 2 o 3 testigos. ¿Ok? Y entonces, ¿quién es el que lo va a comunicar a la iglesia? El pastor. ¿Por qué? Porque esa es una responsabilidad inherente al pastorado. ¿Ok? Es el pastor el que lo lleva entonces a la iglesia. ¿Con qué propósito se lleva a la iglesia? Dice ahí. Sigan el versículo, los versículos. Este está aquí, pero no está aquí. ¿Ok? Mi hermano, mire, ¿qué se busca realmente en ese proceso? ¿Qué buscamos? Restaurar al hermano. Y aun cuando se traiga a la iglesia, se le está dando la oportunidad a ese hermano para que pida perdón y acepte su responsabilidad. Y ya, mi hermano, ¿y qué hicimos con esa persona? Lo restauramos. ¿Y cómo inicia el proceso de restauración? Lo vamos a hablar ya mismo, si no da tiempo. ¿Ok? Pero el propósito es restaurarlo. ¿Ok? Pero si el hermano, el ofensor, entiende que no quiere ser restaurado, ¿qué entonces hacemos? Ahí sigue diciendo. Entonces, mi hermano, lamentablemente hay una separación. Ahora, escuche bien esto.
porque aquí es donde muchos se confunden. ¿Qué implica la separación? Implica lo siguiente primero. Ese hermano no puede tomar comunión. La Santa Cena. ¿Por qué no? Porque está en rebelión. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Cuerpo de Cristo. Si tú tienes un asunto que resolver con un hermano, ¿qué tienes que hacer primero? Antes de aquí. Reconcíliate con tu hermano. Ve y reconcíliate con tu hermano. Y si tú vas a tomar la comunión, no puedes tomar la comunión sin haberte reconciliado con un hermano, porque estás en rebeldía. Estás honestamente en un pecado. Por lo tanto, resuelve la situación con tu hermano y luego entonces vienes y tomas la comunión y luego entonces vienes y das tu ofrenda, hermano, porque eso es lo que estamos buscando, carácter en el cristiano. ¿Ocurren situaciones difíciles en la iglesia? Sí. Nosotros no estamos exentos de que ocurran situaciones difíciles. Mi hermano, ¿por qué? Aquí dimos una clase y lo pudimos ver con toda claridad. ¿Por qué? Porque yo me parezco a Jorge, posiblemente, y a Luis, pero nuestra formación cultural, de valores, etcétera, es distinta. Por lo tanto, yo quisiera que todos fuéramos y pensáramos de la misma manera y actuáramos de la misma manera. Eso es lo que busca esa formación a través de la disciplina. Pero no siempre es así. ¿Por qué? Porque tenemos una iglesia que es diversa. Una iglesia diversa. ¿Y qué trae la diversidad si no aplicamos disciplina y las normas de la palabra del Señor? ¿Qué trae diversidad? Conflicto. Ahí ve. Usted dirá, en el abecedario es causa y efecto. Para llegar a la B, en el abecedario, tenemos que comenzar por la A. ¿Ok? Se escribe igual. Ahí ve. ¿Se parecen las letras? Esta tiene dos pipas. Esta tiene una puya. Y esta, perdón, esa es la C. Tampoco se parece a B y tampoco se parece a A. Pero para yo poder escribir correctamente, posiblemente necesito las tres. ¿Lo van siguiendo? Me deben algo. Ok. Pastor, Dígame, mi hermano. ahora jamás seremos uniformes, pero sí podemos ser unánime. Señor. Eso hace. ¿Empieza la disciplina en Mateo? No. Cuando usted va al Viejo Testamento, usted va a ver claramente estos pasos establecidos. Anótelo por ahí, en Deuteronomio, capítulo 19, versos del 15 al 21. Y usted va a ver allí lo que dice Moisés en la ley moral y civil, lo que dice allí. No lo vamos a leer, simplemente para que vea que eso viene desde el Antiguo Testamento. ¿Ok? Vamos a ver un poquito más ligerito. Ok. Ya pasamos por la disciplina formativa. Ya sabemos lo que es la disciplina correctiva. Vamos a complicar esto un poquito. Vamos a otro caso de indisciplina. Vamos a ir a 1 Corintios, capítulo 5, y vamos a leer del 1 al 11. Estamos profundizando y me quedan 10 minutos. Vamos a profundizar un poquito más en esto. Vamos a ver este otro caso. En la iglesia de Corinto ahora, 1 Corintios capítulo 5, versículos del 1 al 11. Alguien que me lo lea bien ligerito y ya casi vamos a terminar.
Mi hermana Luz. 5 del 1 al 11. Del 1 al 11, Luz. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberáis más bien haberos lamentado para que fuese quitado del medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado a que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros en espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo. El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos, pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue ratificada por vosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta, que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que vos no juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún comáis. Rapidito. Esto es un caso grave en la iglesia de Corinto. ¿Y qué estaban haciendo los hermanos? Esto no es conmigo. Lo estaban dejando pasar. Y ya Pablo se lo había advertido a la iglesia. Pablo había formado a la iglesia en la disciplina cristiana. Y sepan que antes de la primera carta de Corintios, los estudiosos bíblicos dicen que Pablo ya había escrito otra carta anterior a la primera de Corintios, ¿verdad? Que es la que aparece en el canon bíblico. Por lo tanto, mi hermano, ya Pablo se lo había advertido a la iglesia, Pablo le había predicado a la iglesia, Pablo le había enseñado a la iglesia y le está recordando lo que él ya había enseñado. Ya había pasado por la disciplina, ¿bien?, formativa, ¿ok? Y la iglesia no estaba haciendo nada. ¿Y qué estaba pasando con el testimonio de la iglesia para el mundo? Manchado totalmente. Vean rapidito, ¿por qué debería una iglesia disciplinar? Y vamos a utilizar esos versículos como clave. Estoy en el número 2 romano, ¿ok? ¿Por qué debería una iglesia disciplinar? ¿Qué es lo primero que hace Pablo ahí? ¿Qué es lo primero que le dice Pablo? Pablo sabía cuál era el problema. ¿Cuál era el pecado? Que un hermano estaba viviendo ¿con quién? Estaba conviviendo con la esposa de su padre. ¿Ok? ¿Qué es lo primero que nosotros estamos observando ahí? Que Pablo le dice, oiga, esa persona está en pecado. ¿Qué es lo primero que Pablo le había enseñado a la iglesia? Que ese tipo de pecado hay que exponer el pecado. La iglesia que esconde el pecado se hace cómplice, mi hermano. Y Dios no puede bendecir a una iglesia cuando hay oscuridad en la iglesia. ¿Ok? Por lo tanto, para exponer el pecado es sumamente importante que usted entienda que el pecado lo exponemos no para avergonzar a la persona. El pecado lo exponemos fundamentalmente, mi hermano, porque si no se expone, el pecado crece, ¿dónde? En la oscuridad. Y la palabra del Señor dice con toda claridad que no hay nada oculto que no sea revelado. Pablo le está recordando eso a la iglesia. Tienen que sancionar a esa persona. ¿Ok? Lo segundo, ¿qué está haciendo Pablo?
Pablo le está diciendo a la iglesia, te estoy advirtiendo lo que debes hacer como iglesia. ¿Por qué? Porque hay una grande nube de testigos que está observando a la iglesia. Y ese tipo de pecado, ni aun los gentiles lo hacen. Observe, inmediatamente está comparando, lo vimos ahorita, a unas personas que deben disciplinar con unos necios que reciben bien castigo de Dios. Está diciendo, si aún los gentiles y los publicanos no cometen ese tipo de pecado, de hecho, eso era sancionado por la ley romana de una forma bien agresiva, ¿ok? Y Pablo se lo está diciendo, es un pecado terrible, un pecado mortal para la iglesia en términos de la misión de la iglesia, como decíamos ahorita, ser luz y sal. Así que Pablo le está advirtiendo. Mire todos los pasos que va a seguir Pablo. Lo otro que hace Pablo es que le dice a la iglesia, tienes que exponer el pecado primeramente para salvar. ¿A quiénes? ¿A quién primeramente? Al que está pecando, a los que están pecando. ¿Ok? Porque recuerden que ya le dijimos que el proceso de disciplina lo que se está buscando es restaurar al hermano. ¿Ok? ¿Ustedes recuerdan la estufa? Ya. Si usted la toca nuevamente, se va a quemar inmediatamente. ¿Ok? Y si la toca otra persona, también se va a quemar. Pablo le está diciendo, no puede haber excepción aquí. Tenemos que castigar ese tipo de pecado. ¿Para qué? Para salvar a esa persona, para hacerlo reaccionar. ¿Hay amor ahí? Sí, hay amor, mi hermano. O sea, Pablo dice, nosotros queremos que esa persona se salve. Eso no quiere decir, escuche bien, eso no quiere decir que la palabra salvar aquí lo que implica es que esa persona, lo que queremos es que restaurar la comunión de esa persona con el Señor. ¿Ok? Y quemarse en el infierno, mi hermano, no lo interprete literalmente. Hay que ver y lo que implica. Quemarse en el infierno significa que esa persona, al ser excomulgada de la iglesia, ¿bien?, ya no se puede reunir con los miembros de la iglesia. ¿Estamos claros? ¿Bien? Por lo tanto, y después lo vamos a ver más adelante en otra ocasión, en 2 Corintios, que esa persona sí fue restaurada, sí pidió perdón, ¿verdad? Y fue recibido nuevamente en la comunión de la iglesia. Así es que para salvar, para proteger a esa persona y para proteger a quién más, para proteger a la iglesia. Porque ¿qué pasa con un pedacito de más de levadura? Gracias, Jorge. Leuda toda la masa. ¿Y qué pasa? Mire, el testimonio de la iglesia. ¿Qué pasa entonces en la comunidad externa? Adiós, pero ¿qué pasa a esa gente que tiene el pecado ahí? ¿Y qué contribuye dentro de la iglesia? ¿Qué contribuye el callarnos el pecado para el crecimiento de los hermanos? Nos hacemos cómplices y ¿sabe lo que va a ocurrir, hermano? Ahí comienza la división de la iglesia. Ahí comienza la gente a huir de esa iglesia, porque donde no hay sana doctrina, mi hermano, sacúdase el polvo de sus pies, de los zapatos, y váyase. ¿Estamos claros? Y por último, y con esto termino, en ese pasaje, Pablo le da mucha importancia a que la iglesia pueda preservar su testimonio. Por lo tanto, la disciplina como objetivo final, restaurar al hermano, porque lo amamos. Amar y cuidar al más débil,
¿Ok? Por eso es que no podemos ocultar el pecado. Y tercero, preservar el testimonio de la iglesia. No tengo tiempo para nada más, pero si hay alguna pregunta, cojo una o dos, la contesto. Y como le dije al principio, usted tiene el bosquejo, sigue estudiándolo y estamos disponibles para aclarar cualquier duda. Se nos quedó material bien importante, pero tenemos que terminar. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo siga ministrando el corazón de mi hermano y de todos los oyentes, Señor eterno. La disciplina de la iglesia ha sido establecida por ti. Tú eres un Dios de disciplina. Tú eres un Dios de orden, Padre Santo. Y las cosas las debemos hacer como hijos tuyos, no como nosotros queremos, sino como lo dice tu palabra, porque el discípulo quiere imitar a su maestro. Que podamos imitarlo, Dios mío. Podamos imitarte a ti. Que tu palabra siempre, siempre sea el norte de nuestras vidas. Que, como hemos dicho muchas veces, que sea la norma de fe. Gracias por esta parte. En el bendito nombre de tu amado Jesucristo oramos. Amén. Hermano Jorge.